Vamos a leer la palabra del Señor. Salmos capítulo número 18, versículo 1 al 3, en el nombre del Señor Jesús. ¿Ya tenemos todos el texto bíblico? Leámoslo todos en el nombre de Jesús. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Bendito el nombre de Jesús. Oiga, qué bueno estar en la casa del Señor. Qué bendición estar aquí. Como dijo el hermano Carlos, aquí, hermano, este lugar es propicio para este tipo de eventos, que son únicamente y exclusivos los cultos al Señor. Y este lugar, hermano, se ha dispuesto de una manera para que no hayan distracciones. A veces de pronto puede sonar allí por la puerta un bus echando pito, ¿cierto? O de pronto pasa una moto acelerando mucho y a veces como que molesta un poco. Pero el objetivo principal, hermano, de que nosotros estemos aquí es siempre poder alabar y entregarle al Señor la ofrenda que hemos traído. ¿Usted trajo ofrenda, mi hermano? Y usted sabe muy bien que no estamos hablando de manera económica. Ese es el aporte que también damos a la obra del Señor. Pero esa ofrenda de palmas, esa ofrenda de alabanza, usted como ofrenda al Señor, eso es lo que más le importa a Dios, mi hermano. Su corazón dispuesto para alabarle y para exaltarle al Señor. Hoy, mis hermanos, tenemos este tema, roca mía y castillo mío. Roca mía y castillo mío. Y inicialmente, hermano, podemos ver de que este pasaje bíblico, si usted de pronto se dio cuenta, antes del versículo 1 hay como una aclaración que hace este pasaje bíblico. Y es la causa también por la cual el salmista compuso este pasaje. Y dice: al músico principal, salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de mano de algunos, de todos sus enemigos, y vea, y de la mano de Saúl. Este salmo, hermano, es consecuencia es como nosotros todo lo que hacemos, cuando alabamos al Señor es consecuente a lo que el Señor ha hecho por nosotros. Amén. Nosotros le hemos conocido al Señor como nuestro sanador. Hemos invocado su nombre y el Señor nos ha sanado. Pero también lo hemos conocido como el proveedor, que yo creo que hasta el día de hoy, mi hermano, el Señor en todo momento nos ha provisto de su bendición. Y no nos ha hecho falta nada en cuanto a ningún bien, hermano, porque todo lo ha hecho Dios en nuestras vidas. Así que hoy podemos decir: Señor, yo también te conozco como el proveedor de mi vida, el que provee mi bendición. Pero vea que aquí el salmista lo reconoce como mi libertador. Hermano, es una condición la cual el salmista está exclamando. Pero vea, hermano, que esto es, como le digo, es consecuente y es en los, podríamos decir, los últimos años del rey David. Es decir, que ya toda la experiencia con Dios ya había formado en él una fe fuerte, firme en el Señor. Ya había tenido muchas experiencias con el Señor, es decir, que él ya estaba firme conociendo quién es su Dios. Por eso llega el momento en que él dice: te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Llega el momento, hermano, en que él puede pronunciar esas palabras, pero es porque llega al fin de la jornada y se da cuenta de que él puede decir: él me libertó de todos mis enemigos, de todas las aflicciones. Oiga, hermano, y qué bueno poder uno llegar
al final de la jornada sabiendo de que todo salió bien, ¿cierto? A veces de pronto usted emprende un negocio y el proverbista, el escritor de los Eclesiastés dice que es mejor el fin del negocio que el principio. ¿Cierto? Usted a veces emprende algo y usted quiere que salgan las cosas bien. Usted deja un derrotero bien estructurado con el propósito de poder cumplir paso a paso cada asunto allí. A veces no se da paso a paso. A veces se saltan puntos, a veces en nuestra lista faltan puntos porque a veces pensamos que es de esta manera, pero el Señor ya tiene un camino prefijado para nosotros. Por eso de pronto entonces a veces como que creemos de que, oiga, ¿qué pasó? Las cosas están fuera de control, las cosas no las entiendo, ¿qué está pasando? Calma, el Señor tiene el control de tu vida, el Señor tiene el control de todo. Y qué bueno, hermano, que después de haber pasado todo el proceso, llegar al final y decir, el Señor cumplió su palabra. El Señor hizo la obra en mi vida. El Señor lo hizo en mí, no otro, sino Dios lo hizo en mí. A veces de pronto iniciamos una carrera académica y uno lo inicia con muchas expectativas. Hermano, y es invertir tiempo, esfuerzo, porque son cerca de 5 a 6 años dependiendo y se alarga un poco más cuando la modalidad de grado de pronto exige que sea otra carrera, otra especialización. Y usted de pronto inicia la carrera y se proyecta, hermano, pero cuando llega el día en que usted recibe el título, uy, hermano, qué satisfacción, porque se alcanzó el objetivo, ¿cierto? Se pudo llegar al final de la jornada y se descansó de ello. Se logró el ascenso que queríamos. De pronto en el trabajo se está luchando detrás de un puesto y llega el punto en que el Señor otorga el ascenso. Hermano, y si usted está buscando el ascenso, el Señor se lo va a dar. El Señor le va a proveer. Otros, hermanos, de pronto sacaron un crédito al banco. Oiga, hermano, esos créditos sí, uno trata como de a 12 cuotas y aún 12 cuotas son un año entero pagando un préstamo. A veces cuando toca diferir ese préstamo a 15 años, ya, hermano, es mucho tiempo, pero cuando llegamos al fin de la última cuota pagando al banco, hermano, ¿usted qué siente? Un alivio, satisfacción, ¿cierto? Como que hoy se me quitó ese peso. Hermano, porque es bueno conocer de que en todo el proceso, en todos los asuntos que nosotros hagamos, si vivimos delante del Señor, en todo proceso Dios está para proveernos cuanto necesitemos. Y en este punto el salmista también llega al final de su jornada, al final de todo el proceso, y él puede reconocer al Señor en este punto como el libertador. Pero usted sabe qué pudo pasar o qué tuvo que pasar el rey David para llegar a reconocer al Señor como ese libertador. Hay unos pasajes, hermanos, que quisiera que leyéramos en este momento. Y es el pasaje en el primer libro de Samuel, el capítulo 16, versículo 11. Del versículo 11 en adelante dice: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y volvió a Ramá. Vea, hermano, uno conoce de pronto el inicio de la historia de la vida del rey David, cómo se desenvolvió su vida. Pero aquí, hermano, alcanzamos a ver de pronto un poco de cómo era el trato con su familia, cómo era de pronto el trato de su padre hacia él. Algunos comentaristas dicen
de que David fue el tenido como el hijo bastardo. Por eso era que lo tenían por allá lejos, alejados de los otros hermanos. Y lo tenían de pronto por allá haciendo alguna actividad que para muchos podría ser algo que era para tener en poco. Pero David estaba por allá detrás de la majada, por allá detrás de las ovejas. Hermano, pero lo importante no era cómo o dónde lo tenían a él, sino que donde estaba David estaba la presencia del Señor. Hermano, y no solamente ello, no de pronto David se dejaba llevar por las cosas o la opresión que estaba sintiendo en ese momento, sino que sabía que donde él estuviera iba a alabar al Señor. La palabra dice que el Señor lo sacó de detrás de la majada. El Señor ya había puesto su mirada en David para que le sirviera, porque era, oiga hermano, y a mí me llama la atención esa frase que la palabra repite mucho, y es un hombre conforme al corazón de Dios. Conforme al corazón de Dios. Qué bueno, caballeros, que nosotros también podamos pedirle eso al Señor, que nosotros seamos hombres conforme a su corazón. Que cada día, si tenemos fallas en nuestro diario vivir, porque lo hay, hermano, que el Señor nos ayude a ir sacando todas esas cosas y puliéndonos en el Señor, para que seamos conforme a su corazón. Y este jovencito, pequeño de pronto para muchos, era el menor de los hermanos. Hasta Samuel se dejó impactar por los hermanos de él, pensando y dijo: uy, no, es que miren lo grande de su estatura, y es que se ve que es hombre de guerra. Y el Señor como que le dice a Samuel, como que: espere, Samuel, así no son las cosas, porque es que usted está siempre mirando lo que está delante de sus ojos. Siempre está mirando lo que está enfrente, pero es que yo miro más allá. Yo no me dejo impactar por las apariencias. Yo busco es el corazón sincero de ese jovencito que me está adorando. De pronto para muchos no importaba. De pronto para muchos no era importante, pero para David era lo más grande. Por eso y muchas otras cosas es que este hombre era conforme al corazón de Dios. Y vea cómo inicia entonces el desarrollo de la vida de David. Un hombre de pronto que en su momento era alejado de su familia, hasta su padre de pronto también lo tenía en poco. Pero el Señor tenía un proyecto grande con David. El Señor tenía un propósito grande con David. Así de pronto otros lo menospreciaran, pero el Señor sabía muy bien qué era lo que iba a hacer con David. Llega al punto entonces donde, y vea la diferencia, hermano, de cuando Dios escoge a cuando el hombre escoge. La palabra enseña que el pueblo de Israel pidió rey. El pueblo fue el que pidió rey para parecerse a los demás pueblos, porque ellos decían: es que los demás pueblos también tienen rey, nosotros también queremos un rey, así como los demás, para que nos lidere y salgamos a las batallas. Y el Señor dijo, Samuel se puso triste como que: pero ¿por qué están pidiendo rey? Va donde el Señor, y el Señor le dice: tranquilo, Samuel, no se preocupe, no lo desecharon a usted, me desecharon a mí, que yo soy el rey. Y pidieron rey. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Bueno, listo, como ustedes lo pidieron, le vamos a poner rey. Y les ponen al rey Saúl, de la tribu de Benjamín, alto. No había ninguno que lo sobrepasara, todos le llegaban al hombro. Era el más alto de todos. Y era un hombre que impresionaba. Pero el Señor, hermano, no le impresionan esas cosas. Al Señor le impresiona es esa adoración sincera que hay desde nuestro corazón. Y entonces, ¿qué dice? Vaya, Samuel, únjalo con redoma. Con redoma. Que al ungirlo con redoma, la redoma caía, pero goteaba el aceite. Goteaba. De a poquito caía el aceite con la redoma. Y usted sabe muy bien qué fue lo que pasó con el rey Saúl, que duró un año solamente, un año sirviendo, el Señor teniendo paciencia, y después desobedeció, el Señor lo desechó, y después todo su reinado fue en caída. Pero el Señor ya se había preparado a alguien, y con él fue diferente, porque con él no utilizó redoma, con él utilizó el cuerno del aceite.
que la diferencia es que cuando lo vertían ya el aceite fluía sobre la cabeza con una más amplitud sobre la cabeza. Hermano, y la palabra dice que el Señor ha derramado en nuestros corazones su grande amor y el poder de su Espíritu Santo, hermano. Y Dios no ha sido escaso con nosotros. Él no lo ha hecho de a poquitos con redoma. Él ha hecho derramar su Espíritu Santo sobre nosotros en abundancia para con nosotros, hermano. Esa es la diferencia. Por eso es que nosotros tenemos la seguridad de que somos del Señor. Somos del Señor, hermano, y es que esa era una característica principal del rey David, esa seguridad que tenía con el Señor, esa seguridad que siempre sabía que donde estuviera, no importaba la circunstancia, Dios estaba con él. Y aún después de que es vertido el aceite sobre él, la palabra confirma y dice que el Espíritu del Señor vino sobre él y ahora permanecía con él. Y recibía el respaldo del Señor en todo lo que él hacía. Pero las cosas no solamente quedaron allí. Usted sabe muy bien que más adelante la palabra sigue nombrando en el mismo libro de Samuel el primero, desde el versículo número 17, cuando ya está el pueblo ahí en el valle enfrentando a los filisteos. Usted sabe muy bien cómo llega David. Únicamente él traía el almuerzo para sus hermanos, la comida para sus hermanos. Pero escuchó por allá un crujir y que estaban levantando voces en contra del pueblo de Israel, y él comenzó a sentir un celo vivo, un ardor en su corazón de que se estaban metiendo con el pueblo del Señor. Oiga, hermano, que a mí me gusta ese sentimiento, porque es como cuando se meten con el hermano Carlos, es como cuando se meten con Víctor, es como cuando se meten con la hermana Elizabeth Cruz, es como cuando se meten con la hermana Ismeray. Somos la iglesia y a nosotros nos duele que se metan con ellos. Por eso fue que él llegó ardido. ¿Cómo así que se están metiendo con el pueblo de Israel? Y no solamente con el pueblo de Israel, sino con el rey y el Dios de los escuadrones del pueblo de Israel. Entonces él, con esa confianza, se va donde el rey y le dice: ¿sabe qué, rey? Oye, yo me imagino ese David bien bravo. ¿Sabe qué, rey? Déjeme ir a pelear. Déjeme ir a pelear. El rey Saúl como que, pero es que usted vea cómo es que está. Siempre lo pordebajeaban, siempre lo tenían en poco. Pero David tenía algo siempre en su corazón, y era la seguridad. Que él decía: vea, el Señor a mí me entregó en mis manos un rebaño, de pronto para muchos pequeño, pero cuando venía un león o un oso, a mí no me importaba qué tenía que hacer con tal de cuidarlo. Si era león o si era oso, yo me iba en contra de él y lo mataba. Y vea cómo dice: y ese filisteo incircunciso va a ser igual a uno de ellos. Oiga, hermano, qué seguridad tan tremenda, qué fe tan grande que podía tener este jovencito delante del Señor, sabiendo de que siempre iba a contar con el respaldo de Dios. Hermano, tú siempre cuentas con el respaldo de Dios. Tú siempre puedes contar con Él. Por eso es que cada vez que emprendas algún proyecto, hermano, no lo saques a Él. Él es la piedra del fundamento. Él es la piedra angular que le da estabilidad a toda tu vida. No lo saques de la ecuación. Él es la piedra fundamental. Este hombre, aunque pequeño, pero siempre tenía a Dios primero en todo. Y usted sabe también muy bien la victoria que le da el Señor. Es un hombre que siempre está llevado de pronto a defender las cosas del Señor. Dice la palabra que él corrió, no se escondió, él corrió allá a la línea de batalla, recogió sus piedras y con una nomás mató al filisteo. Pero vea, hermano, que en el capítulo 18 aparece un momento en la vida del rey David, cuando comienza a ingresar a la ciudad y el pueblo comienza a intervenir la entrada de él y aún mismo del rey. Pero entonces hay un cántico que dice que Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Hermano, yo creo que a David eso no le causó gran cosa, porque él sabía que era capaz el Señor de hacer.
pero a Saúl sí. A Saúl sí le enfadó eso. Y él dijo, no, pues, lo que le falta es que le den el trono. Comienza a haber una situación contraria que David nunca buscó. David en ningún momento buscó ser aclamado por la gente. No, él buscaba era defender su pueblo de lo que estaba pasando. Pero a causa de eso, hermano, se comienza e inicia lo que es la persecución del rey Saúl en contra de David, en contra de aquel hombre que había dado la victoria a Dios por medio de este hombre. Pero Saúl no le gustó mucho lo que estaba pasando y comenzó fue a ir en contra de David, irse en contra de David. Y usted sabe muy bien, hermano, que en muchas ocasiones el rey David, o David en su momento, tuvo la oportunidad de matar al rey, pero no lo hizo. Y él decía, Dios me guarde de tocar al ungido del Señor. Dios me libre de tocarlo siquiera. Es más, cuando fue y le cortó un pedacito de túnica, le dolió tocarle la túnica al rey, para darse cuenta de que él tuvo la oportunidad de matarlo, pero no lo hizo. Hermano, mire, que le canten da grandeza y da renombre ante los hombres, pero que haya perdonado la vida del rey da renombre delante del Señor, da honra delante del Señor. ¿Por qué? Porque es común que de pronto los hombres se inflen a causa de los elogios que le puedan decir, pero David no fue así. David no fue así, y es más, se demostró su corazón cuando le perdonó la vida al rey Saúl. Por eso es que era un hombre conforme al corazón de Dios. Por eso hay muchas cosas. Es que David era conforme al corazón de Dios. Pero ve, hermano, que las cosas con el rey David no terminan allí. David tuvo una vida de altibajos. Sí, estaba en la majada, lo sacaron y lo ungieron como rey de una vez. ¿Cómo así que tan pequeño ya rey? El Señor lo puso en alto. Se va al capítulo siguiente, mata al filisteo, hermano. Era un hombre tenido por gran estima por todo el pueblo. Pero ahora sucede esto, y ahora la vida de David cambia, porque ahora comienza a huir de miedo de que el rey pueda atentar contra su vida, sabiendo que él nunca había buscado ello. Y el capítulo 22 del mismo libro aparece ahora otro punto de la vida de altibajos de David, que dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Capítulo 22. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y vea, hermano, el comité con el que trabajaba David. Y se juntaron a él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Vea, hermano, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Imagínese, hermano, la situación que estaba pasando el rey David en su momento. Estaba en peligro su vida porque querían matarlo. Él buscando de pronto esconderse en algún lado para que no lo persigan, para evitar de pronto de que el rey se dé cuenta dónde estén. Pero cuando entonces llega a la cueva, lo encuentran a él, y también entonces no solamente a su familia, sino que también 400 hombres. Hoy uno puede decir, oiga, 400 hombres, buenísimo. Con 400 hombres se arma y se va en contra del rey. Pero vean, eran hombres endeudados, que se hallaban en amargura de espíritu, hombres afligidos. Pero vea, hermano, que dentro de toda la situación que el rey estaba pasando, que David estaba pasando, que en su momento no era rey todavía, el Señor lo pone como jefe de todos ellos, para que la seguridad de David se contagie para con todos esos hombres. Y usted sabe muy bien que de allí, de estos 400 hombres, salieron los valientes de David,
hombres que mataron gigantes, hombres que mataron leones. Hombre, imagínese la influencia tan grande que tenía David en su momento, que a pesar de lo que estaba padeciendo, esa persecución no le importó, sino que contagió a los demás de esa seguridad, a tal punto de que ya no eran los afligidos de David, ya no eran los endeudados de David, ahora eran los valientes de David. Hermano, tú tienes una labor, y es de a donde puedas ir, también contagiar a la gente y darle a conocer este Dios tan grande que tenemos, darle a conocer este Dios que da esperanza y una vida nueva. Porque es que eso es lo que hace Dios por medio de nosotros. Nosotros somos un vaso de barro, hermano, y de ahí no busque más, porque de ahí no vamos a pasar. Somos un vaso de barro, pero en ese vaso de barro está depositada la excelencia y el poder de Dios, para que la gloria no sea para nosotros, sino que la gloria sea para Él, para que lo conozcan a Él, para que se den cuenta de ese gran amor que tiene Dios para con el perdido. Ese gran amor que puede transformar la vida del que está de pronto desahuciado, afligido, como estaban estos hombres. De pronto aquí se encuentra algún amigo que también está pasando la misma situación, o algún hermano también de pronto. Pero hermano, déjeme decirle que aquí está el Señor para mostrarte su gran amor y su gran poder, dándote a entender de que Él también te puede sacar de esa situación en la que estás viviendo. Vea, hermano, algo que tenemos que tener presente siempre es ser conscientes de la grandeza y el poder de Dios. Nosotros no tenemos cualquier Dios, porque los dioses de los hombres son solamente ídolos. Nosotros tenemos al único y verdadero Dios, el cual con el poder de su palabra creó todas las cosas, y también con el poder de su amor venció la muerte con poder para darnos salvación. Entonces tenemos que ser conscientes también de su grandeza, de su poder, de su misericordia, hermano. Vea que David tenía eso también, esa característica. Y es que también llega un momento en la vida en donde ya es libertado del rey Saúl, ya es rey, ya su vida cambió, porque ya ese peligro que había en su momento inminente ya había desaparecido, ya tenía más seguridad. Pero se presentó un descuido en la vida de David, un descuido. La palabra dice que en el tiempo en que salen los reyes a pelear, a la guerra, a las batallas, David se quedó en la casa. Es decir, que en lo que no tenía que fallar David, porque hubiera matado al rey Saúl, lo hubiera herido, ¿cierto? Hubiera hecho otra cosa, de pronto un golpe de estado, dirían, bueno, es lógico porque es que es el rey David y ya lo ungieron. Pero en lo que no tenía que fallar, falló y se descuidó. La responsabilidad de él como rey era ir a la guerra, pero se descuidó y se quedó en casa. ¿Y ahora qué pasó? Pues él de pronto, viendo que ya estaba muy tranquilo, todo como tan en paz, de que los que están peleando son ellos y yo estoy aquí, pues aparece el descuido y se asoma por su balcón real. Y es donde usted conoce muy bien toda la situación donde cae el rey David, a tal punto en que mata a Urías, el esposo de esta dama con la que estuvo. ¿Por qué? Porque ese pecado tuvo un fruto y esta mujer tuvo un hijo. Hermano, lo que también me impresiona de David, hermano, es que no hizo como hizo Adán, que cuando Adán pecó, huyó
y se escondió. Cuando Adán pecó, no quiso dar la cara, sabiendo que había fallado. Pero el Señor lo llamó y no quiso dar la cara. Pero cuando el Señor confronta a David por medio del profeta Natán, la situación cambia allí. Y David no decide esconderse o altercar en contra de Dios o en contra del profeta, no. Dice la palabra que él sintió precisamente ese llamado de parte de Dios, el cual lo movió a humillarse. Y es cuando aparece entonces otro altibajo en la vida de David. Y el capítulo número 51 de los Salmos dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Para qué? Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tus juicios. El propósito no era quedar bien ante los hombres. El propósito es quedar bien delante de Dios. Y la palabra dice que un corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor. Por eso fue que el rey David en ese momento lo que quiso fue: yo no me quiero esconder, no, yo quiero ir a la presencia del Señor. Yo quiero encontrar ese refugio, porque es que Él es mi castillo, Él es mi roca fuerte, aleluya. Hermano, y de pronto alguno también está pasando algo similar. En el nombre de Jesús, no te alejes, sino más bien ten el llamado del Señor presente y demuéstrate delante de Él, reconociendo de que de Él vamos a recibir misericordia. Oiga, hermano, la palabra del Señor nos dice a nosotros que mi Dios es lento para la ira y grande en misericordia, hermano. Que la misericordia de Dios es capaz de llenar aún los mismos cielos. Hermano, delante del Señor no valen las apariencias. No, hermano, delante del Señor no vale eso. Eso es con los hombres, pero es que delante de Dios no vale. El Señor conoce nuestra condición. El Señor sabe muy bien qué es lo que está pasando cada uno de nosotros, hermano. ¿Cuál es de pronto la debilidad de cada uno? ¿Cuál es el corazón que tenemos siempre delante del Señor? ¿Cuál es nuestra intención de acercarnos al Señor? El Señor conoce muy bien cuál es nuestra condición. Y por eso, hermano, es que el rey David, después de ya haber pasado todas esas experiencias, ya él cae en cuenta y dice: ya no vale la apariencia. Aquí lo que vale siempre la pena y me da valor delante del Señor es humillarme delante del Señor, reconociendo mi error, reconociendo que le he fallado. Hermano, porque así podemos alcanzar ese oportuno socorro de parte del Señor. Así podremos alcanzar esa misericordia de Dios, esa gracia del Señor que nos da la salvación. En este punto de la vida de David, hermano, tenemos que también tomar el ejemplo y mirar, hermano, que hay descuidos que se pueden presentar. Hay oportunidades en las cuales uno se puede descuidar. Pero, hermano, valga en esta noche esta palabra para que nosotros, caballeros también, hoy que es culto de caballeros, en lo que tenemos que fallar, hermano, no fallemos. No nos descuidemos. No, hermano, no lo hagamos, porque es que el Señor a nosotros nos ha entregado una investidura, hermano, lo cual no podemos permitir de pronto como descuidarnos en el caminar. Al contrario, hermano, cada día, vea, algo que me gusta de la vida de Job, de lo que muestra, es que Job todos los días, por eso es que el Señor también dice que no hay hombre tan íntegro como él. Todos los días se levantaba bien temprano a presentar sacrificios, holocaustos,
por su familia, por sus hijos, por si de pronto hubieran pecado. Hermano, usted como sacerdote de la familia que tiene, usted tiene una responsabilidad muy grande, y todos tenemos una responsabilidad muy grande, y es de poder siempre levantarnos y clamar misericordia del Señor a favor de nuestra casa. Hermano, cercar nuestra casa, pero no con ideologías de hombres, no con de pronto con teorías humanas ni con ciencias de pronto, no, es cercar nuestra casa con la presencia del Señor. Yo no quiero nada con el enemigo, yo no quiero que el enemigo tenga oportunidad en mi familia, no, yo quiero es que mi Señor cerque como un castillo y una fortaleza. Hay cosas, hermano, hay cosas que son pecado, que son malas, y las reconocemos que son malas. Hay cosas que son muy buenas y que son de provecho, hermano, pero hay cosas que son buenas, pero aunque sean buenas, no nos convienen. No nos convienen. Y es allí donde usted y yo tenemos que tener ese cuidado de no darle oportunidad al enemigo, de no permitir que de pronto el enemigo tome ocasión, hermano, no. Nosotros tenemos que estar siempre firmes y tomados de la mano del Señor, no descuidarnos y no permitir que ese tipo de cosas entren a nuestra vida, sino que de pronto, si más bien nos estamos llenando de cosas que no son buenas, hermano, entonces es necesario que comencemos a lavar nuestra mente y a renovar nuestro entendimiento por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo, hermano. Allá afuera, hermano, hay mucha basura que el mundo está entregando, por no decir que todo es basura, hermano, pero usted y yo no somos caneca de basura. Nosotros somos instrumento en las manos del Señor. Somos vasijas de barro, somos vasijas de honra en la casa del Señor. Por lo cual nuestra vida debe estar rebosando, pero es del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso lo dijo el salmista: mi copa está rebosando, mi copa está rebosando de toda la grandeza y la bendición de Dios. Pablo también le dice a Timoteo algo, y le dice que no siga a aquellos que tienen una fe fingida. Oiga, hermano, y tremendo el llamado que le hace Pablo a Timoteo: que no se junte con ellos, aquellos que tienen una fe fingida. Es decir, que hay quienes fingen la fe, pero como venimos hablando de que con el Señor estas apariencias no valen, lo importante es el corazón sincero que tenemos delante del Señor y reconocerlo al Señor en cada momento. Es que, hermano, cuando reconocemos al Señor y cuando vivimos con el Señor, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas en las cuales nuestra vida depende totalmente de Dios. No hay días, hermano, no hay noche, no hay mañana de pronto que nuestra vida diga: no, esta mañana no dependo del Señor. No, hermano, todos los días, a cada momento, nuestra vida depende del Señor. Por ende, si nuestra vida depende del Señor, nuestra familia depende del Señor. Porque, hermano, varón, es que nosotros hemos consagrado nuestra familia al altar de Dios. Eso lo hemos hecho. Yo estoy consciente y creo de que todos aquí hemos hecho eso, de que en algún momento de nuestras vidas hemos pasado al altar y le hemos dicho al Señor que se la entregamos por completo, nuestra casa, nuestra familia se la entregamos por completo, hermano, porque si fuera por nosotros nuestra familia se pierde. Pero gloria a Dios, hermano, gloria a Dios que esta iglesia tiene hombres y mujeres llenas del poder de Dios, que siempre y en todo momento consagran su familia al Señor. Y eso tenemos que hacerlo, hermano, en cada momento. Ya después, en la vida del rey David, dentro de sus muchos altos y bajos, hermano, uno dice: oiga, pero este hombre era conforme al corazón de Dios.
Y si era conforme al corazón de Dios, ¿por qué tuvo tantos altibajos? ¿Por qué tuvo que pasar tantas cosas y aún descuidos de él mismo? Él pecó, pero era conforme al corazón de Dios. Pero pecó muchas veces, sí. Es que, hermano, usted y yo no somos perfectos. No lo somos. Usted y yo, hermano, seguimos siendo, dice el apóstol Pablo, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Usted y yo somos imperfectos. Por eso Pablo también dice a los Corintios lo que venimos diciendo: somos ese vaso de barro. Que ese vaso de barro era, hermano, era tenido solamente para transportar el interior de él. Y era como un vaso desechable. Y Pablo dice: somos vaso de barro, porque la excelencia del poder es de Dios. Y lo que hay depositado en nosotros, hermano, es lo que nos da el valor y la fuerza para poder vivir nuestra vida como es digno del llamamiento con el cual el Señor nos ha llamado a nosotros. Ahora bien, estamos viviendo nuestra vida conforme a ese llamamiento santo. Uno puede decir a veces no, porque a veces tengo dudas, a veces tengo miedo, ¿cierto? A veces tengo falencias, a veces llegan pensamientos a mi mente que son contrarios. Hermano, pero Pablo también sigue diciendo allí que cuando dice: ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? También dice: pero gracias a Dios por Jesucristo. Porque con Jesucristo las cosas son diferentes, hermano. Ahora con Jesucristo tenemos el poder para seguir luchando en esta vida, para poder llevar esta carrera siempre y en todo momento firme delante del Señor. Pablo dice: corran de tal manera en que obtengan el premio, terminen la carrera y obtengan el premio. Denles aplauso al Señor en esta noche, hermano. Gloria a Dios. Yo creo que aquí estamos todos los que queremos llegar a la meta final, al final de la jornada, y decir: es que el Señor lo cumplió, el Señor lo hizo. Gloria a Dios. Y llega un momento también en la vida del rey David donde todo no era guerra, todo no era alegría, o todo no era placer. Pero llega un momento en donde también llega la aflicción a la vida, hermano, y es que es allí en que nos damos cuenta en que en todo momento y en todo proceso de nuestra vida hay una constante que se llama Jesucristo. Que aunque tú estás triste, Jesucristo está contigo. Que aunque estás muy alegre, Jesucristo está contigo. Que aunque de pronto estás pasando un momento difícil, Jesucristo está contigo. Que de pronto tus hijos están pasando problemas, Jesucristo está contigo y con tus hijos. En todo momento, hermano, la constante, aunque nuestra vida suba y baja, no es la constante que siempre permanece, es Jesucristo. Y allí es donde el salmista dice: oye, oh Dios, mi clamor, y mi oración atiende, Señor. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Hermano, es el ejemplo que hoy el Señor nos da de que a pesar de las circunstancias, Dios siempre va a estar con nosotros. Y que entonces ya al finalizar de la jornada o al finalizar del proceso, la experiencia, hermano, te puedes también entonces invocar el nombre del Señor y volver a recordar el pasaje con el cual iniciamos y decir: ¿sabes qué, Jehová? He pasado tantas cosas, pero yo hoy puedo decir: te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía y castillo mío. Yo le invito a que se ponga en pie en esta hora, mi hermano.
Para el rey David, hermano, nunca hubo un plan B. Para el rey David siempre fue el plan A, que era con Dios. Él nunca se dio de pronto a la duda, o de pronto sí, entró temor también cuando se escondió, pero sabía que aún allí, en ese pozo de desesperación, el Señor también lo iba a encontrar. Hermano, no importa dónde nos escondamos, el Señor te va a encontrar. Si subo a los cielos, allí estás tú, dice la palabra. O si vas a lo profundo de la mar, si tomo las alas, si voy a volar a la raya al alba, allí también tu mano me guiará y me asirá tu diestra. No importa dónde estás en este momento, importa con quién estás en este momento. No importa la circunstancia que estás viviendo, importa es cómo estás enfrentando la circunstancia. ¿Lo estás haciendo por tus propias fuerzas o lo estás haciendo en el nombre de Jesús? Déjame decirte que si lo haces por tus propias fuerzas, el final no va a ser agradable, el final no va a ser bueno. Vas a terminar mal, afligido, derrotado, lejos de casa. Pero si lo haces en el nombre de Jesús, hermano, el final va a ser glorioso. El final va a ser glorioso porque va a ser en su presencia. Aleluya. Yo quiero abrir este altar en el nombre de Jesús. No sé si de pronto haya uno que quiera pasar en este momento y pedirle al Señor, decirle: Señor, me encuentro en esta circunstancia, pero desde el cabo clamaré a ti. Aunque mi corazón desmaye, invocaré a Jehová, quien es digno de suprema alabanza. Osita y alababa santala. Osaya alababa, saya alababa santala. No importa dónde estás, Cristo está contigo. Pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó, me oyó. El Señor me oyó y me libró, me sacó de ese pozo de la desesperación. ¿Cuántas veces has tenido que pasar por allí y a veces sientes que no sales de allí? Pues déjame decirte que Jesucristo es el único que se puede meter contigo al pozo y sacarte del mismo pozo. Él es nuestra roca que nos afirma y nos da el fundamento. Él es nuestro castillo que nos da seguridad. Y no solamente a nosotros, a nuestra casa, a nuestra familia. Vamos a orar, hermano. No sé si de pronto hay alguien que quiera pasar también y consagrar su familia al Señor una vez más. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Quiero rogarle a mi pastor, por favor, que pase a este lugar y pueda orar por estos hombres y mujeres que han pasado aquí. Hermano, el Señor está en este lugar para poder confortarte nuevamente. A veces las fuerzas se acaban.
pero Él es el que multiplica las fuerzas cuando ya no hay. Él es el que puede fortalecerte nuevamente cuando ya no hay esperanza. Solamente queda Cristo. Soberano Dios, bendito Rey de la Gloria, invocamos tu nombre, Jesús. Dándote gracias, Señor mi Dios, porque podemos venir delante de ti, Señor, reconociendo que tú eres nuestra roca firme, nuestra fortaleza, nuestro castillo, Señor. Torre fuerte es tu nombre, Señor Jesucristo. Bendito Señor, invocamos tu nombre a favor de tu iglesia. Tu obra, Señor, tu obra, Jesucristo, tu obra en la iglesia.